Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter, Twitch, LinkedIn, Instagram, Facebook, etcétera. También lo podréis seguir luego cuando se suba en formato podcast. Y es un directo de los que, de manera más o menos regular, apadrinan este canal la Universidad de las Hespérides, una universidad de nueva creación. Abrimos las puertas de la enseñanza el pasado 21 de octubre, es decir, hace menos de medio año. Universidad de la que tengo el placer y el honor de ser tanto profesor como decano de la escuela de grado, por tanto, en cierto modo, supervisor o co-supervisor de muchos de los títulos que se imparten en este centro de enseñanza oficial, en esta universidad. Y hoy, pues, vamos a hablar con uno de los directores de uno de los programas que imparte la universidad y, a su vez, profesor en varias asignaturas, tanto de grado como de posgrado. Grado de Economía, posgrado de forma del máster oficial en Economía, que habilita, por cierto, a hacer el doctorado dentro de la universidad, y también el máster oficial en Economía, pero en inglés, porque la Universidad de las Hespérides también ofrece un posgrado en Economía en inglés para aquellos alumnos que no hablen o no sean muy fluidos en español. Y justamente nuestro invitado de hoy es el director de este posgrado oficial en Economía en inglés, que es el máster, como digo, en Economía en inglés. Estoy hablando de Nikolai Wenzel. ¿Qué tal? Buenas noches, Nikolai. Hola, buenas noches, gracias. Nikolai es PhD, doctor en Economía por la Universidad George Mason. Para quienes no lo conozcáis, yo diría, sin ningún género de dudas, que la Universidad George Mason es el centro intelectual de escuela austríaca, public choice, economía neoinstitucional en Estados Unidos, más creativo, más riguroso, más serio y más admirable como referencia, pues para quienes, por ejemplo, hemos creado la Universidad de las Hespérides, ¿no? Ojalá llegáramos a parecernos a la Universidad George Mason. Así que, desde luego, es un placer tenerte entre los profesores y que provengas de uno de los centros de referencia y de inspiración para la Universidad de las Hespérides. Es un honor. Además, bueno, eres PhD en Economics por la Universidad George Mason, profesor en Hespérides y alguna cosa más, ¿no? Me has comentado antes. Así, yo soy investigador en el American Institute for Economic Research. También presenta oportunidades para alumnos de grado, así como de posgrado, para pasar un tiempo de investigación en el campo al oeste de Boston, en Estados Unidos, con una oportunidad de escribir y pasar tiempo con otros intelectuales investigadores. Genial, pues el próximo mes de abril, por cierto, arrancamos la primera edición del máster en Economía en Inglés para aquellos que, bueno, estén pensando en inscribirse en este formato. Podéis obtener la información del máster en el link que aparece en la caja de descripción del vídeo. Y también en abril, por cierto, arrancamos con otra edición de un máster que ya tiene muchísimo rodaje. Será, pues, no sé, la 19ª o 20ª edición, que es el máster en formación permanente y políticas públicas, en economía y políticas públicas, de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín, máster del que soy codirector y que, bueno, ya digo, pues llevamos 10 años con 2 ediciones por año realizándolo. El grado de satisfacción del alumnado yo creo que es bastante elevado, de hecho todas las ediciones se llenan y bueno, pues en abril arrancamos una nueva edición también de este máster que es en castellano, este es en castellano. Dicho esto, si queréis más información, pues consultad la página web de las Hespérides, escribid y estarán encantados de ofrecerosla. El tema que nos convoca aquí, aprovechando pues esta apertura de los periodos de inscripción en los másters oficiales y no oficiales, el de Economía en inglés es oficial, el de Formación Permanente en Economía y Políticas Públicas no lo es, aunque puede, digámoslo así, convalidarse o reconocerse, pero aprovechando esta apertura del periodo de inscripción de los másters, en Hespérides te he convocado para que hablemos de uno de tus temas de especialidad, que es justamente la tradición de pensamiento de la escuela austríaca. Una tradición de pensamiento que ahora está bastante de moda, sobre todo gracias a Javier Milei en Argentina, que la ha popularizado
al menos mediáticamente, haciendo referencias continuas a Hayek, Mises, Rothbard, etcétera. Y bueno, más allá del ámbito político, es una tradición de pensamiento con mucha solera académica desde hace muchas décadas, más de un siglo, y querría que habláramos de esto, querría que habláramos de qué es exactamente la escuela austríaca, porque muchas veces se identifica escuela austríaca con libertarismo, como si todo fuera inmediatamente lo mismo, y puede que una cosa invite a la otra, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, los primeros austríacos ni siquiera está muy claro si eran liberales o no, simplemente eran científicos sociales. Entonces, ¿cómo definirías tú la escuela austríaca? Pues antes de esta definición tengo que pedir disculpas al público porque nunca tuve la oportunidad de aprender el castellano, sino aprendí el chilango mexicano durante 2 años allá en México, viviendo allá, un poco de chapín de Guatemala, porque yo voy una vez al año a la Universidad Francisco Marroquín, también un poco de lunfardo argentino, porque escribí mi tesis doctoral en Argentina y viajo bastante a Madrid, y además de esto yo soy medio francés, medio estadounidense. Yo prefiero decir que mi español no es un lío, sino que este es el rostro de la mundialización. Y los austríacos estarían de acuerdo con esto porque esto era una escuela muy abierta al comercio internacional, al comercio interior, también muy, digamos, liberal en el sentido de abrir las fronteras, comunicar con ajenos y participar en intercambios comerciales. No hay una definición de la escuela austríaca porque algunos elementos de esta escuela han sido incorporados en la economía mainstream. Yo pienso, por ejemplo, en el marginalismo. Claro. Karl Menger, quien era el fundador más o menos en 1870 en Viena, en la Universidad de Viena, era uno de los fundadores del marginalismo y también fundador de la escuela austríaca, pero había otros como Jevons y Léon Walras, quien también eran fundadores del marginalismo. Entonces el marginalismo ya está aceptado en el mainstream económico. Pero justamente sobre esto, perdona, sí. Te voy a ir interrumpiendo porque Claro. A raíz de que respondas me van surgiendo cosas. ¿Tú dirías que el marginalismo de Menger y de Walras y de Jevons es exactamente convalidable, es exactamente igual o Menger tiene rasgos que lo apartan, lo diferencian de estos otros dos economistas? Sí, hay diferencias, pero yo diría que las diferencias en otros puntos clave están más importantes. Y yo voy a regresar a esto porque Menger también está, el marginalismo de Menger está vinculado al subjetivismo mengeriano, que es muy importante en la escuela austríaca, y yo puedo regresar a esto en un momento. Genial. Perdona que te he cortado. Entonces, estabas diciendo que hay puntos de la tradición austríaca que ya han sido incorporados en el mainstream, como el marginalismo. También otros, no sé, el concepto de coste de oportunidad, por ejemplo, que lo desarrolla Visser originalmente y ahora pues ya forma parte del vocabulario común de cualquier economista, claro, ¿no? Pero, entonces, ¿qué tendría la escuela austríaca de particular? Pues yo voy a resumir esto en 4 puntos clave, que son el subjetivismo, el individualismo metodológico, el problema del conocimiento en general y sus consecuencias para la intervención, y el 4 punto es el problema del conocimiento en el caso especial de la política monetaria y los bancos centrales. Yo diría que estos son quizás los 4 puntos. Hay mucho más. Sí. Pero estos son los 4 puntos clave en una hora. Si uno quiere descubrir lo que es la escuela austríaca, podemos empezar con estos 4 puntos pues, que definen. Empecemos por el subjetivismo, perdona, si te parece, porque yo estoy de acuerdo que el subjetivismo es que está en el origen mismo de la escuela austríaca, pero hasta cierto punto también podríamos decir que el subjetivismo está plenamente aceptado en el resto de la tradición mainstream porque, por suerte, las teorías del valor basadas en el coste, en el tiempo de trabajo, todo eso ha sido, en general, felizmente abandonado. Sigue habiendo pues neorricardianos, sigue habiendo marxistas, pero, en general, incluso los keynesianos aceptan el subjetivismo como punto de partida. Entonces, ¿qué tiene de característico, de diferencial el subjetivismo austríaco frente a otro subjetivismo? Pues el primer problema, pienso, es que Marx todavía vive en la imaginación y hay todavía un movimiento no
en los economistas serios, pero en la mente popular, que todavía existe una teoría de valor basada en el tiempo de trabajo. Uh-huh. Y vemos esto, por ejemplo, en los problemas de rentas mínimas, de salarios mínimos. La idea es que una persona está trabajando, entonces merece un cierto nivel objetivo, en este caso, y de X euros por cada hora. Y entonces, no solamente del lado de los marxistas, pero también en el lado mainstream, yo veo una contradicción, porque el mainstream sí ha incorporado el subjetivismo, pero siempre está buscando soluciones a fallas de mercado, supuestas fallas de mercado, soluciones a rentas que no están suficientemente elevadas, a precios máximos, como por ejemplo para los productos farmacéuticos y en general, y voy a regresar a esto. O cómo maximizar el bienestar social, ¿no? Por ejemplo. Exacto. ¿Según quién? Esto es un argumento objetivo. Según mi mente de economista especialista, según mi mente de político burócrata, yo tengo una visión objetiva del precio ideal y la voy a imponer a través de los impuestos, de la regulación, internalizar las externalidades, etcétera. Perdona, Nicolai, es que he apretado algo y te saca un momento. Perdona, estábamos hablando de internalizar las externalidades. Perdona. No importa. Entonces, en el mainstream quizás ha incorporado la teoría subjetiva de la escuela austríaca, pero todavía está haciendo argumentos de teoría objetiva del valor, porque podemos decir que la democracia puede decidir el precio ideal. Esto es un argumento objetivo. Y entonces yo pienso que es importante regresar al subjetivismo austríaco. Sobre esto, ¿crees realmente que cuando se propone fijar un precio se está abandonando el subjetivismo o se está abusando del tercer rasgo que has mencionado de la escuela austríaca, que es el problema del conocimiento? Es decir, porque yo no sé hasta qué punto cuando un planificador o un economista académico serio dice, bueno, vamos a fijar este precio o vamos a establecer este impuesto pigouviano para corregir esta externalidad negativa, no sé hasta qué punto está realmente abandonando la perspectiva subjetivista, presuponiendo que el valor no es subjetivo, cuánto diciendo, bueno, yo sé exactamente cuál es la utilidad de este sujeto o del resto de sujetos y por tanto le voy a poner aquel precio que si el mercado fuera perfecto alcanzaríamos a través del encuentro de subjetividades. Pues efectivamente es una mezcla porque podemos decir que el problema del conocimiento incluye el hecho de que la Vox Populi o una mayoría o un grupo de expertos en economía puede establecer lo objetivo. Pero yo veo todavía que esto es objetivismo porque hay un hecho importante en la escuela austríaca que se llama la soberanía del consumidor. Y esto quiere decir que el consumidor maneja la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues él es el emprendedor que empuja la economía. Pero ¿qué hace el emprendedor? Él toma recursos escasos y los transforma a través del emprendimiento, de la mezcla de capital y de labor, de trabajo, etcétera, y los mezcla para servir al consumidor. Y si la mezcla no añade valor para el consumidor, el emprendedor no va a poder seguir con sus actividades. Entonces, son los deseos subjetivos de los consumidores que determinan los precios, que determinan la actividad económica. Y el intento por parte de la burocracia o la clase política de imponer un precio no es solamente una falta de conocimiento de los deseos subjetivos, pero yo pienso que también es la idea de imponer un valor objetivo según la experiencia, según las necesidades supuestas de un grupo o a veces para comprar votos, pero esto es otra cosa. Que eso también es algo que la escuela austríaca, aquí ya más en interconexión con la public choice, pero al final la public choice bucaniana casi es una rama de la escuela austríaca, ¿no? O casi bebe muchísimo de la escuela austríaca. Antes de acabar con el primer punto, el punto del subjetivismo y cómo se diferencia del subjetivismo que practican otras escuelas, yo también mencionaría
ordinalismo que caracteriza a la escuela austríaca frente a un ordinalismo cuasi cardinalismo, porque sí, es verdad que se sigue respetando los rangos de utilidad, pero en la práctica se busca cardinalizarlo todo para poder calcular con utilidades supuestas. Pero has mencionado el subjetivismo en relación a un tema que también se ha puesto bastante de actualidad a raíz de ciertas declaraciones de Javier Milei, que es el de los fallos de mercado, ¿no? Como si el hecho de que el valor sea subjetivo y de que el mercado llegue a ciertas pautas de coordinación impide que existan fallos de mercado. ¿Es esta tu visión o realmente cabe hablar de fallos de mercado, problemas de coordinación? Yo pienso que las supuestas fallas de mercado vienen principalmente de tres cosas. La primera cosa es un problema de coordinación. Hay que descubrir, un emprendedor tiene que descubrir una mejor manera de coordinar la actividad económica. La segunda razón por la cual hablamos de fallas de mercado es que no hay un mercado. El Estado no está definiendo ni cuidando los derechos de propiedad. Y sin mercado no podemos tener el procedimiento austríaco de mercado, el procedimiento de coordinación, etc. Y la tercera razón es la envidia. No me gusta este precio, entonces yo voy a hacer un argumento que existe una falla de mercado. Muy bien. Y yo pienso que ya con una mejor definición de los derechos de propiedad y menos regulación para que los emprendedores puedan descubrir maneras de coordinar, ya vamos a acabar con las fallas de mercado. Yo no tengo una visión tan sumamente crítica de la posibilidad de hablar de fallos de mercado, aunque sí echo mucho en falta que se hable de los fallos del Estado, que son mucho más generalizados y que normalmente cuando se intentan solucionar los fallos de mercado desde el Estado suelen ser más graves los posibles fallos del Estado derivados de esa presunta solución que meramente dejar, pues bueno, al final si estamos en un mundo con costes de transacción no se puede conseguir absolutamente todo y si no se puede conseguir todo y el político no es capaz de reducir esos costes de transacción para lograr coordinaciones más adecuadas, pues el resultado que normalmente tendrás será subóptimo respecto al subóptimo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Segundo punto, has dicho 4 rasgos característicos de la escuela austríaca. ¿Cuál era el segundo? El individualismo metodológico. Esto quiere decir, pues, tiene también... Me encanta este argumento que el public choice haga parte más o menos de la escuela austríaca porque hay muchos vínculos y Buchanan y Hayek eran amigos. No sé si diría que Milton Friedman hace oficialmente parte de la escuela de Public Choice, pero está muy vinculado y también era amigo de Hayek. Esto quiere decir que, según la escuela austríaca, y yo pienso que esto es la realidad, solo el individuo, el ser humano, el individuo puede actuar en la economía. El individuo es la unidad fundamental y muchas veces hoy en día hay un discurso y el vocabulario es muy importante diciendo que una familia está tomando una decisión o un grupo, los obreros están tomando una decisión o el pueblo español o el pueblo francés. Y efectivamente, grupos existen, pero un grupo no es capaz de tomar decisiones. Y esto vinculado a otros elementos de la escuela austríaca es una herramienta muy importante contra el colectivismo. Pero dices, los grupos no son capaces de tomar decisiones. ¿Dirías que los grupos... Porque, a ver, los grupos es una asociación, bueno, no siempre tiene por qué ser una asociación como tal, pero un colectivo de personas que pueden tener sus estructuras y que esas estructuras son las que de alguna manera permiten que se procese, que se coordine o que termine emergiendo una decisión que representa al grupo, que no tiene por qué ser la fusión de las preferencias individuales de los sujetos del grupo, pero sí es el mecanismo que ese grupo utiliza para que el grupo tenga voz y tenga hasta cierto punto acción, ¿no? Pues decías, una familia no actúa, es cierto, una familia como tal no actúa, pero si el padre de familia, por ejemplo, se arroga, incluso a lo mejor con consentimiento de sus hijos y de su pareja, la representación de la familia, podríamos decir que cuando actúa el padre está actuando la familia a través del padre, ¿no? Y de hecho,
el estudio de la public choice va un poco en esa línea, ¿no? Estudiemos cómo el Estado toma decisiones, pero siendo conscientes de que son las unidades individuales que forman parte de ese Estado, ya sea en forma de votantes, de burócratas, de políticos, de lobbies, los que terminan conformando o sentando las bases de la acción colectiva, ¿no? Sí, efectivamente, sí. La acción humana no tiene lugar en un vacío. Las instituciones son muy importantes, las asociaciones voluntarias son muy importantes, los mercados son muy importantes, los grupos, las organizaciones, las amistades, las familias, etcétera, o la clase política, el juego político. Y esto efectivamente, el ambiente institucional va a influir, tener una influencia sobre las decisiones de los individuos, y hay una nueva manera de hablar del individualismo metodológico, que es el individualismo institucional. Uh-huh. Es decir, que los seres humanos son los individualmente que toman decisiones, pero el ambiente institucional es muy importante. Yo puedo ilustrar esto, pienso, con la diferencia en la escuela de public choice, que no es directamente austríaca, pero pienso que es importante. Antes de la revolución del public choice, y todavía en la mente popular, había esta idea que el ser humano actuando en el mercado es egoísta, y el ser humano actuando a través del Estado tiene una cierta nobleza, y podemos pensar en el vocabulario, el servicio público, sí, o el Estado que avanza el bien común. Y la revolución del public choice era de decir, no, individuos son individuos y responden a incentivos, malos o buenos, responden al ambiente institucional, responden a sus organizaciones, y esto no es decir que cada decisión humana tiene lugar en un vacío, pero al final es siempre individuos que toman decisiones, que pueden negociar entre sí, que pueden intercambiar, pero son individuos. Uh-huh. Por cierto, ahora que decías lo de que el ser humano cuando actúa en el mercado es malo y cuando actúa en la política es bueno, ya desde Adam Smith justamente sabemos que da igual si el ser humano cuando actúa en el mercado es malo o es bueno, porque es el propio mercado el que canaliza esa buena o mala voluntad al servicio de la satisfacción de las necesidades de los demás. En cambio, en el Estado casi es más bien al revés. Da igual si el político es bueno o es malo, que la propia violencia institucionalizada del Estado termina canalizando esa acción hacia el mal, ¿no? Pero es que además los estudios de antropología económica, si queremos, más recientes que vamos teniendo, lo que nos muestran es que el mercado tiende a convertir a las personas en buenos cooperantes, en personas que extienden su círculo de empatía social a espacios cada vez más amplios. Hasta cierto punto esto es lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía, ¿no? Que tendemos a relacionarnos con las personas a través de las cosas y, por tanto, los lazos personales no son tan importantes. Lo fundamental es la cooperación a través de las cosas. Y, en cambio, lo que vemos en la política, desde Lord Acton, Hayek, es que la política corrompe y, además, que es un proceso de selección adversa por el cual los peores son los que llegan al poder. No es que lleguen los mejores, llegan los peores, los más viles, los más desalmados. Y, por tanto, la política corrompe y selecciona a corruptos. Por tanto, es el mundo al revés, ¿no? Pero el mundo al revés respecto a lo que antes de la public choice parecía prevalecer, que quien actuaba en el mercado era malo, era egoísta, era avaricioso, buscaba estafar, defraudar, explotar al vecino, y en cambio el político era un abnegado y probo servidor público. Pero siguiendo dentro del área del individualismo metodológico, has dicho algo muy importante que a veces parece como contradictorio, ¿no? Porque cuando la escuela austríaca dice nosotros partimos del individualismo metodológico, hay muchos que entienden nosotros partimos del atomismo social. Y en cambio, junto al individualismo metodológico, rápidamente has hablado de las instituciones, que parece que es algo supraindividual, ¿no? Que va más allá del individuo. ¿Cómo conjugamos ese foco en el individualismo con la importancia de las instituciones, que es algo más que el conjunto de individuos? Quizás un buen ejemplo para esto es regresar a Marx y específicamente al neomarxismo, que es lo que llamo el wokismo, que es la nueva forma muy de moda del colectivismo. Y para Marx, el ser humano no era un ser humano, sino miembro de una clase.
que sea la burguesía o los trabajadores, el proletariado. Es interesante ver que el wokismo, la identity politics, digamos, tiene elementos del marxismo. Es decir, que ahora no hay lucha de clases, pero hay lucha de grupos. Y según el wokismo, no somos individuos, sino miembros de grupos, y hay grupos que son opresores, grupos opresidos, etc. La visión austríaca sería que sí, efectivamente, el hecho de ser en un ambiente institucional dado, de ser de una cierta raza bajo el racismo, de ser una mujer o un hombre con diferentes derechos, etcétera, va a influir y tener un peso importante para las decisiones del individuo, pero el individuo es el que actúa. Y siempre y soy gran aficionado de Frédéric Bastiat, que escribió sobre las armonías, diciendo que el mercado crea armonías, crea formas de cooperación donde el Estado está buscando siempre imponer una división para poder sacar resultados y sacar votos de esto. Y es en un mercado, un obrero puede también poseer capital. Esto es el caso en Estados Unidos, donde casi la mitad de los estadounidenses tienen una participación en la bolsa, por ejemplo, a través de su fondo voluntario de retiros, el fondo de jubilación. Y en este caso, un ser humano no hace parte de un grupo de manera fija. Puede identificarse con un grupo, puede pasar tiempo con amigos de un cierto grupo, etcétera, pero el individuo puede cambiar de grupos según su oportunidad, según su trabajo, etcétera. Entonces, no es una cuestión de atomismo. Todos necesitamos a otros, somos seres muy débiles, muy incapaces, por eso tenemos el mercado que nos provee la división de trabajo, la división de conocimiento. Yo cada día aprovecho todo el conocimiento y las capacidades de personas totalmente desconocidas. Y esto es el milagro del mercado, es que podemos actuar de manera individual, pero apoyarnos en una sociedad abierta, la Open Society de Hayek y Adam Smith, y también participar en el mercado. Cierto, ya que has mencionado a Marx y a Bastiat, claro, la cosmovisión de uno y del otro son totalmente contrarias, porque sí. Bastiat ve en todas partes el potencial de la armonía, del interés recíproco satisfecho a través de la cooperación social, mientras que Marx ve contradicción y sobre todo antagonismos por todas partes y por tanto explotación, alienación y la necesidad de que esas contradicciones se superen con una clase aniquilando a la otra, porque es así, no necesariamente aniquilándola físicamente, pero sí dejando de existir pues como burgués y expropiándole los medios de producción para que se integre en el proletariado. Y tal era el odio de Marx a Bastiat que, bueno, a Bastiat, a Say, a los grandes economistas franceses del siglo XIX, que a lo largo de sus obras los insultaba y los despreciaba. A Bastiat le llamaba espadachín a sueldo de la burguesía, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, por cierto, también has mencionado el wokismo. Mi sensación es que Marx detestaría profundamente el análisis sociológico, económico, histórico del que bebe efectivamente lo que podríamos llamar neomarxismo, pero que no tiene su origen en ese materialismo histórico que tiene como fundamento la producción de riqueza en sociedad y los conflictos que surgen en torno a la producción de riqueza en sociedad. Pero bueno, pero me interesa especialmente esta contraposición entre el individualismo metodológico y las instituciones, porque hay un puente muy, muy claro dentro de la escuela austríaca entre uno y otro, que es Hayek y el concepto de orden espontáneo y de emergencia de la institución a partir de la acción humana, aunque no del diseño humano, ¿no? Sí. Fruto de la acción no intencional, pero no de la planificación central. No es algo diseñado desde arriba centralizadamente. Cuéntanos sobre esto. ¿Cómo es posible pasar de individuos que actúan de manera descentralizada, con cierta coordinación, pero también cierta descoordinación, a un conjunto de normas sociales que coordinan y mejoran la coordinación de esos seres humanos, pero que no ha creado nadie como tal? Nadie ha dicho, oye, esto aquí, este código normativo, este código moral, este lenguaje, esta unidad monetaria,
para que todos os coordinéis mejor dentro del mercado. Sí, pues esto está vinculado con el tercer punto, que es el problema del conocimiento. Yo, por emprendedor, no sé nada. Tengo una idea, pero en 6 meses, ¿cuál va a ser el precio de la gasolina, de la energía, de los trabajadores, los deseos de los consumidores? No tengo ni la primera idea. Y es a través de la interacción del mercado, yo tomo recursos escasos, intento transformarlos para venderlos a consumidores, y los consumidores, a través de sus deseos subjetivos, desean o no desean el bien que he preparado. Esto es un proceso de transformación a través del mercado de preferencias subjetivas en precios objetivos. Y los precios nos dan información sobre la escasez de los bienes, sobre los deseos del consumidor. Y esto es un ejemplo con un paralelo al nivel social. A través de la interacción de los consumidores, de los emprendedores, de los dueños de recursos naturales, emergen los precios y emergen el orden del mercado, y los precios pueden cambiar con los deseos cambiando de los consumidores. Los precios pueden cambiar si hay un problema y una escasez al nivel de los recursos naturales, pero es a través de la interacción que podemos descubrir cuáles son los deseos de los consumidores, descubrir la escasez y descubrir cómo funciona el orden del mercado. Entonces, nadie está controlando este orden de mercado, pero es un orden emergente, como decías efectivamente en inglés, the result of human action, but not of human design. Nadie está estableciendo los precios cada día. Pues en la Unión Soviética sí, y esto era la razón del fracaso, porque había mercados negros que respondían a los deseos de los consumidores, pero es a través de la interacción que emergen precios, que emergen normas, que emergen leyes, que emerge el orden espontáneo. Por tanto, las instituciones nos ayudan, según nos estás comentando, a solventar el problema del conocimiento. Son, en cierto modo, una consecuencia no intencionada de esos seres humanos que actúan tratando de coordinarse con otros, y al tratar de coordinarse con otros generan conocimiento que está disponible para los otros. Pero entonces, también has mencionado la Unión Soviética y, bueno, en la Unión Soviética se planificaban las instituciones y esas instituciones, en lugar de coordinar, descoordinaban. Esto puede ser un poco contraintuitivo, ¿no? Porque, volviendo a Marx decía, claro, es que el capitalismo es la anarquía de la producción, porque cada uno por su cuenta toma decisiones sobre qué producir, cómo producir, para quién producir, y son decisiones que hay que coordinar las unas con las otras, porque no es producción para el autoconsumo, es producción para el mercado y, por tanto, dentro de una división social del trabajo. Pero cada uno las toma por su cuenta y no hay nadie desde arriba que planifique esto. Y, en cambio, cuando vamos a una empresa, sí que vemos que hay un capataz que está dirigiendo la producción. Por tanto, parecería que lo más racional es que el modelo fabril de dentro del capitalismo, que haya un capataz, un directivo, diciendo qué hay que hacer y ordenando la producción, lo trasladáramos al conjunto de la sociedad. Y claro, ahí ya hay un plan central que le dice explícitamente a cada uno qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con quién se tiene que coordinar. Pero ¿por qué esto es menos eficaz y eficiente que dejar que cada uno tome la decisión soberanamente, bueno, en función de lo que espera conseguir, ¿no? Pero soberanamente de qué producir, cómo producir y para quién producir? Esto tiene que ver con el problema del conocimiento, que es mi tercer punto, y a través del problema del conocimiento, el poder de coordinación de los mercados. Entonces, si Marx tenía razón en una cosa solamente, es que efectivamente sí, tenemos que coordinar la producción y el consumo. Pero, ¿de dónde sale el conocimiento del planificador central? Él no tiene la capacidad de mirar adentro de las cabezas de los consumidores o adentro de las cabezas de, pues no hay dueños de recursos naturales bajo el comunismo, pero si no hay dueños, no hay incentivos para cuidar estos recursos naturales, y entonces si no hay precios, no tenemos información sobre la escasez relativa. Y entonces el emprendedor, y esto es el argumento de Mises de 1920,
el emprendedor es incapaz de tomar decisiones racionales. En este caso es el director soviético de una fábrica, pero es incapaz de tomar decisiones racionales porque en un mercado, según el precio de un recurso, vamos a usar un mundo muy sencillo donde hay solamente el trabajo y el capital, podemos intentar de ver el equilibrio entre el rendimiento y el precio. Pues hablamos de rendimiento marginal, pero es un detalle. Pero el ratio del rendimiento al progreso permite al emprendedor usar más o menos trabajadores, más o menos máquinas para servir al consumidor. De la misma manera, la única manera para un planificador soviético central de ver si ha servido o no al consumidor es ver el tamaño de las colas en las tiendas. Porque es a través del mercado que podemos coordinar, porque los precios nos ofrecen información para poder tomar decisiones racionales y para poder tomar decisiones según la escasez, pero también los precios ofrecen incentivos para que los emprendedores puedan servir al consumidor. Esto es también vinculado con el argumento de Hayek de 1945 sobre el problema del conocimiento. Naturalmente, yo soy experta en mí mismo, pero aparte de esto, yo sé muy poco del mundo. Y el problema es que el conocimiento económico está limitado y disperso a través de la economía. ¿Cómo podemos sacarlo de las cabezas? Según Marx, un comité, un grupo de la clase política puede decidir esto, pero fue un fracaso. Y para obtener información necesitamos la interacción de mercado. Y es a través de la interacción de mercado que podemos ver qué quieren los consumidores y la mejor manera de servirlos. Sí, porque decías, el planificador soviético, la única forma que tiene de saber si está realmente sirviendo o no al consumidor es a través de las colas. Pero yo diría que ni siquiera. No digo que las colas no den nada de información, ¿no? Pero hay un concepto muy interesante de János Kornai, que es el del equilibrio forzoso. Es decir, que al final el consumidor en la Unión Soviética o en un país socialista se acostumbra a comprar lo que hay. No es que quiera comprar necesariamente eso, pero o no compro lo que hay, o compro lo que hay o no compro nada. Con lo cual, a lo mejor puedes terminar con las colas, pero produciendo una serie de bienes y servicios mediocres que casi nadie quiere. Y lo que ve el planificador es, anda, si se está vendiendo todo, pues entonces lo estoy haciendo muy bien. Claro, ahí es donde la competencia, la libertad de entrada en el mercado es tan fundamental, porque el empresario es el disruptor del aparente equilibrio, el que está diciendo, oye, tú te creerás que lo estás haciendo muy bien, pero yo sé que puedo mejorar tu resultado y por tanto te voy a batir en la arena del mercado. No te voy a batir en nuestras entelequias mentales, te lo voy a demostrar en el mercado que yo soy mejor que tú y voy a ofrecer algo que a mí me van a comprar y a ti no. Claro, el planificador central, ¿contra quién compite? Si es una jerarquía desde arriba que no tiene otra jerarquía que le pueda falsar y le pueda decir tú estás equivocado. Pero al mismo tiempo al planificador central no le importa el deseo del consumidor, porque lo importante es el bien común que él ha descubierto. Y esto, regresando a Hayek, me fascina el lenguaje económico, como he hablado del servidor público, etcétera. Hayek habla siempre de este problema que tenemos, en inglés hablamos de data, es decir, las cifras sobre la economía. Pero el problema es que data viene del latín datum, que quiere decir dado, pero ¿dado a quién? Y el problema es que no tenemos un planificador central que cada mañana recibe del universo toda la información. Al contrario, tenemos que descubrir los deseos de los consumidores y coordinar a través de la interacción de mercado. Y el problema del día de hoy también es que hay muy pocos economistas y muchos ingenieros económicos. Y a ellos les encanta jugar con modelos matemáticos, jugar con predicciones, jugar con recomendaciones al Estado para que pueda mejorar la condición, las fallas de mercado, etcétera. Y el problema es que no hay este conocimiento dado a nadie, sino tiene que estar descubierto a través de la interacción de mercado. Claro.
lo que decía Hayek, ¿no? De que Exacto. la tarea de la economía es explicarnos aquello, lo poco que sabemos de aquello de lo que creemos que podemos planificar. Entonces, dices, hay pocos economistas y muchos ingenieros porque el economista debería tener una especie de humildad y de escepticismo epistemológico sobre la capacidad que tiene para planificar la economía, ¿no? Y el cuarto punto que mencionabas, habría más, sin duda, pero bueno, para más o menos mencionar algunos relevantes, era, si te he entendido bien, la aplicación de este problema del conocimiento y del individualismo metodológico al caso de las instituciones monetarias. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que aportar la escuela austríaca o qué tiene de diferente la escuela austríaca en el caso del dinero? Sí, pues Mises desarrolló esta teoría de la moneda y el crédito naturalmente, pero yo veo muchos paralelos y para mí es también un argumento, para usar la palabra que usaste y que yo uso siempre en mis clases, es un argumento epistémico que tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es es fascinante ver el precio en una economía libre, digamos, o más o menos libre, como Europa del Este o Estados Unidos? El precio de los zapatos sale ¿de dónde? De la interacción entre la oferta y la demanda. El precio del vino sale de la interacción entre la oferta y la demanda. El precio de los libros sale de la interacción entre la oferta. Todo esto. Y por buenos economistas estamos a favor del mercado con una excepción. El precio de la moneda nacional. Y esto no sale de la oferta y la demanda, sino de un comité más o menos político, con más o menos independencia. Y lo fascinante es que ellos pretenden conocer el precio ideal de la moneda. Primera cosa, primer problema, esto es un problema de conocimiento. Segunda cosa, este precio ideal o supuesto no refleja los movimientos en el mercado de la moneda, es decir, el mercado de la oferta y la demanda. ¿Por qué quiere la gente moneda? ¿Para qué? Para usarla. Pero también los deseos de los consumidores a propósito de los ahorros o los deseos de los consumidores y sus preferencias intertemporales. Todo esto no está reflejado en el precio de la moneda si este sale de una decisión política. ¿Qué quiere decir esto? Como cualquier otro mercado, si hay un verdadero precio que no puede existir, pero el precio que refleja la oferta y la demanda, y un precio que sale del planificador central, vamos a tener distorsiones en el mercado. Y en el caso del mercado, y tú eres el experto en esto, pero en el caso del mercado monetario, si, por ejemplo, el Banco Central intenta empujar la economía para que crezca, para salir de una recesión y baja la tasa de interés, pero que la tasa de interés está demasiado baja y no refleja las fuerzas de mercado, vamos a ver una malinversión, una sobreinversión y después una burbuja. Y esto lo hemos visto muchas veces en el 2001, después de la caída de los .com. El Banco Central estadounidense bajó las tasas de interés a casi cero o menos si añadimos la inflación, y hubo una burbuja inmobiliaria. Y para resolver esta burbuja, subieron los precios, dándonos una gran recesión durante 3 o 4 años, bajaron después las tasas de interés, y durante el COVID, como el Estado estadounidense había gastado más de la mitad adicionalmente de sus gastos públicos normales, y que no podía imponer impuestos durante una campaña presidencial, usaron la política monetaria para imprimir más o menos, digamos, impresión de dinero, no se hace así, pero más o menos, y por eso tuvimos esta gran inflación hace unos años. Esto sale del problema de conocimiento. Y no solo un problema de conocimiento, sino en este caso también un problema de incentivos o de malos incentivos, ¿no? Porque si tenemos al zorro cuidando del gallinero, pues pueden pasar cosas problemáticas. Exacto. Sí, yo suelo decir, vamos a ver, la inflación ¿a quién beneficia? Entre otros a los deudores. ¿Y el principal deudor de una economía quién es? El Estado. ¿Y quién gestiona el valor de la moneda en nuestras sociedades? El mismo que está interesado o que se beneficia de que haya inflación. Pues un cierto conflicto de intereses hay ahí, por eso, lógicamente, la separación formal y la independencia de los bancos centrales, pero
hasta qué punto esa independencia es verdaderamente operativa cuando puedes tener gobiernos que presionan a los bancos centrales, que los capturan o que pueden chantajearlos diciéndoles yo voy a emitir toda la deuda pública que me dé la gana, tú verás si quieres derribar la economía subiendo los tipos de interés y llevándonos al default, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, una de las ventajas del mercado es que el precio alinea información e incentivos, ¿no? Exacto. Ahí tienes la información y si la persigues, ganas. Y si la obvias, la soslayas, la ignoras, la desprecias, pierdes. Pero claro, cuando el planificador genera la información y esa información es la que tiene que generar incentivos, pues es uno mismo engañándose a sí mismo, ¿no? Porque no tengo la información, la simulo y pretendo que yo actúe según esa información que yo he creado y que tengo la capacidad de manipular a mi antojo. Y eso es lo que pasa en gran medida con la política monetaria, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hemos mencionado 4 posibles características de la escuela austríaca que, bueno, no son a lo mejor demasiado populares o no al menos en toda su extensión dentro del mainstream. Hay más, claro, no sé, dentro del individualismo metodológico podríamos haber hablado mucho más, por ejemplo, de la empresarialidad, ¿no? Del rol que tiene el empresario o por mezclar instituciones y empresarialidad del rol que tiene la empresa y los límites de la empresa, cuándo empieza la empresa, cuándo termina y empieza el mercado, que es un análisis coasiano-austríaco. De todo esto, ¿no? Por mencionar un poco, hablar un poco del máster que diriges en inglés dentro de Hesperides, de todo esto, ¿qué se puede aprender en el máster? ¿Qué otras cosas aparte de esto se puede aprender? Es decir, el alumno que, bueno, a lo mejor tiene cierto interés en tener una formación reglada en competencia, pero reglada en escuela austríaca, ahora que la escuela austríaca es tan popular muchas veces como un símbolo, pero claro, detrás del símbolo ha de haber algo, ¿no? El alumno que pueda tener interés en obtener una formación reglada y además oficialmente reconocida, incluso dentro de nuestro marco estatal, en escuela austríaca, ¿qué encontrará en el máster en inglés que dirige? Pienso que la mejor manera de describir mi filosofía pedagógica, y también estoy de acuerdo con la dirección de la universidad, es mi filosofía en mis clases de macroeconomía. Cuando yo doy clases de macroeconomía, una clase de 15 semanas más o menos, pasamos 5 semanas en las bases y el modelo clásico, digamos, donde los mercados macroeconómicos funcionan más o menos como los mercados microeconómicos y hay un equilibrio natural. Después, 5 semanas sobre el modelo de John Maynard Keynes, que dice que la macroeconomía es un fallo gigante y necesitamos manejar la demanda agregada. Y las últimas 5 semanas hablando un poco de la escuela austríaca, desafíos de public choice, problemas con esto. Y el último día de la clase les hago la pregunta a mis alumnos, ¿qué soy yo? ¿Austríaco, keynesiano o clásico? Y casi la mitad me dicen que yo soy keynesiano. Y yo digo, no, al contrario, odio a John Maynard Keynes, era una persona horrible y un economista horrible. Y me hacen la pregunta, si es un economista tan feo, ¿por qué hemos pasado 5 semanas en este tipo? Y yo digo, 2 razones. La primera es que John Maynard Keynes es el economista más importante del siglo XX, aunque esté feo, y tienen que conocerlo. Y en segundo lugar, no pueden criticar a Keynes sin entender su sistema. Entonces, en la H en general y en el Masters in Economics en inglés, intentamos hacer 2 cosas. En primer lugar, dar a los alumnos una base rigurosa en los fundamentos de la economía neoclásica. Tienen que tener el vocabulario, las herramientas, el entendimiento de los argumentos mainstream y después podemos criticarlos a través de lecturas y análisis de punto de vista de la escuela austríaca, de public choice, la economía español comportamental, behavioral economics. Sí, conductual, sí. Y gracias. Y otras críticas a la escuela neoclásica, pero no se puede criticar la escuela neoclásica sin entenderla. No podemos hablar de las fallas de Estado si no entendemos la teoría de las fallas de mercado.
Entonces es una mezcla, es una base y después una crítica, y la idea es empujar la metodología, empujar el conocimiento y usar diferentes herramientas para analizar el mundo. Precisamente, por cierto, sobre esto, uno de los grandes economistas marxistas de finales del 19, principios del 20, Bukharin, decía que Bukharin dedicó un libro entero a criticar a von Bawerk, que a su vez había criticado a Marx. Claro, para justificar por qué estudiaba con detalle a von Bawerk, Bukharin decía, porque al confrontar a nuestro enemigo, primero, mostramos en qué se equivocan y segundo, afilamos y mejoramos nuestros argumentos al entender lo que ellos nos critican y tratar de superar esa contradicción que aparentemente se ha planteado entre lo que decimos, lo que dicen ellos, pues la superamos mostrando que nosotros tenemos razón. Pues bueno, yo creo que esta es una forma, sobre todo si uno lo hace de manera honesta, obviamente, sin sesgos, y está muy bien que te dijeran que eres keynesiano. Yo a veces también tengo esa desgracia que, bueno, aparte de que me suelen llamar tibio socialdemócrata y demás, pero eso son otras cuestiones, pero en algunos cursos que he dado de macro más convencional, mis alumnos salen keynesianos y no es ni mucho menos mi interés, pero bueno, expongo a Keynes tal cual es y les resulta persuasivo o al menos se quedan con muchas de las ideas y no terminan de incorporar todas las críticas que habría que incorporar, ¿no? Pero está bien que no te reconozcan un sesgo ideológico porque, aunque todos tengamos nuestra ideología, a la hora de impartir clase uno tiene que tratar de dejarla fuera en la medida de lo posible, que nunca es posible al 100%, pero hace un esfuerzo para ello, y que el alumno no perciba, claro, que es un curso orientado a sesgarlo hacia un lado, al contrario, es un curso dirigido a exponer honestamente la verdad científica, según cada cual, obviamente, la entiende cada uno, porque no hay un conocimiento centralizado y objetivo para todos, pero bueno, el debate de las ideas también es un mercado donde compiten entre ellas y tratan de prevalecer las que sean más persuasivas, que no siempre son las correctas, pero al menos sí las más persuasivas. Efectivamente, yo digo siempre, este no es un máster en liberalismo, es un máster en economía. Claro. Habrá liberalismo, que no existe en muchas universidades, pero también una alumna el semestre pasado me ha dicho que yo era comunista porque no estaba de acuerdo totalmente con el anarcocapitalismo, por ejemplo. Bueno, claro. Y dentro de la familia austríaca tenemos Rothbard, el anarcocapitalista, tenemos Mises, el libertario minarquista, y tenemos Hayek, podemos llamarlo de ordo liberal o de superminimalista, con Buchanan y con Friedman, que eran grandes amigos de la libertad, pero no estaban de acuerdo. Y dentro de la gran familia de la libertad hay argumentos, hay desacuerdos, etc. Y esto es la educación y necesitamos varias herramientas para decidir y para entender el mundo. Y luego, aparte, yo también diría, porque, bueno, yo gran parte de mi carrera como economista la he construido criticando a otros, ¿no? A Keynes, ahora a Marx, a la teoría monetaria moderna, pero de todos he aprendido algo y todos... ya no aprender, como decía Bukharin, a la hora de corregirlos, pues que mejoras tus argumentos. No, incluso argumentos suyos los he incorporado y los he hecho míos por creer que son argumentos correctos y válidos, ¿no? Y en ese sentido, esa perspectiva amplia, algunos preguntaban en el chat, ¿veis a Chicago, a la escuela de Chicago? Pues también se ve la escuela de Chicago, evidentemente. Creo que da una visión más rica y menos dogmática y encorsetada, que es algo que a veces también tiene la escuela austríaca, ¿no? Planteamientos muy, muy cerriles, como de no debemos salirnos de nuestro pequeño circuito de economistas popes que ya lo saben todo y ya lo han desarrollado todo y no hay nada más que decir. Fuera de la escuela austríaca, en el momento en el que esos economistas vivían, ya había mucho valor y, desde luego, aunque no lo hubiera en su momento, es absurdo es pensar que toda la ciencia económica termina en Rothbard y que no se puede decir nada más, ¿no? Eso es un disparate grotesco porque, además, Rothbard se equivoca en muchísimas cosas. Pero bueno, ese sería objeto de otro debate. Exacto. Pues bueno, ya llevamos una hora de entrevista, que era lo que habíamos acordado para que no se alargara mucho la cosa y no se hiciera demasiado tarde. Te agradezco muchísimo, Nicolai, que nos hayas acompañado a la hora de, bueno, desgranar qué es la escuela austríaca y en qué medida esta perspectiva, esta tradición de pensamiento está presente
en los distintos másters en economía que ofrece la Universidad de las Hespérides. En abril arranca, como decíamos, el máster universitario en inglés, en economía, que tú diriges. También el máster en formación permanente en economía y políticas públicas, máster de la Universidad Francisco Marroquín, conjuntamente con la Universidad de las Hespérides. Y luego, no lo olvidemos también, aunque todavía queda, en octubre volveremos a arrancar la segunda edición del máster oficial en economía de la Universidad de las Hespérides en castellano, que ya estamos en la primera edición, ya vamos por la mitad y ya tenemos un cierto rodaje con todos ellos. Pero bueno, todos aquellos que os queráis informar sobre estos programas o sobre los grados de economía, que también empezarán en octubre del año que viene, ya hemos empezado por primera vez, pero obviamente, como en todas las universidades, pues cada año llega una nueva jornada de estudiantes. Quienes os queráis informar, tenéis el link de la Universidad de las Hespérides tanto en la caja de descripción del vídeo como en el comentario destacado, quienes no lo veáis en directo. Lo dicho, muchísimas gracias, Nicolai, y nos vemos en la universidad y supongo que nos volveremos a ver en alguna otra entrevista en el canal. Ha sido un placer y la última cosita es que si algún alumno o algún alumno potencial quiere escribirme directamente, estoy en wenzel@hesperides.edu.es. Me pueden escribir en español. You can also write to me in English y será un placer tener una conversación sobre la economía y el máster universitario, etcétera. Entonces, genial. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. También adjuntaré tu correo electrónico para que la gente lo tenga presente por si te quiere escribir. Gracias. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta hora hablando sobre la Escuela Austríaca y sobre la Universidad de las Hespérides. Hasta pronto. Muchas gracias.